Imágenes regionales tenemos la comunicación telefónica con Martina Yerbe. Es así, Martín, estás del otro lado. Carlos Escobar te saluda. ¿Cómo vamos? Tanto tiempo. ¿Cómo está la familia de Imágenes? ¿Cómo va todo, Martín? ¿Dónde estás? En Buenos Aires, ahora en Buenos Aires. Ah, caramba. Hoy por la tarde vamos a estar a las 18:30 en Virreyes, San Fernando, norte del conurbano bonaerense, conmemorando el 4 de junio de 1943 y la continuidad de la Revolución Nacional hacia el modelo argentino para el proyecto nacional. Así que hoy así estaremos y bueno, esperamos a todos los que estén interesados en acercarse al modelo argentino para el proyecto nacional, bueno, hacerse presentes. Vamos a exponer los alcances de la Revolución del 4 de junio, la continuidad del modelo argentino y sobre todo, bueno, el gran tema de este momento, la gran causa a la cual tenemos que todos los argentinos que somos del pueblo argentino sumar a esta idea central que es la unión de pueblo y ejército. Bien, hay algo, Martín, que te quiero comentar. Nosotros tenemos por costumbre, como somos Martina Yerbe dependientes, en algunas cuestiones escuchamos todos los programas, tanto con Trombeta, con este periodista de Misiones, Centenaro, y más o menos tenemos algunas respuestas sin hablar contigo. Pero contame un poco, por favor, esta cuestión de la unión del pueblo con el ejército argentino. Bueno, la unión del pueblo con el ejército es la que constituye la Argentina la posibilidad de defensa total del país, porque nuestra idea es la idea de nación y pueblo en armas, dado que, como todos podemos saber bien, sobre los despojos del Imperio Español se constituyó el colonialismo inglés. Entonces, en este sentido, las maniobras de ingleses y franceses sobre nuestra patria han fragmentado en más de 33 naciones pequeñas lo que antes constituía una unidad total iberoamericana, hispanoamericana, que es la que determina nuestra filosofía, que viaja desde Grecia, desde el pensamiento de Aristóteles hacia nosotros, el derecho romano, la concepción del alma singular, única e irrepetible de la persona, y la fe cristiana, que todo eso viaja a través de la hispanidad, lo bajo medieval, la catolicidad, la hispanidad que nos ha constituido, y que se enraiza en esta tierra en un mixto justo, donde en la lucha y en el lecho, indios y españoles han dado esta raza que somos, que son los criollos. Mitad indios, mitad españoles. Criollos, que es lo que somos. Entonces, este 4 de junio del 43 se alza con un profundo sentido cristiano, con un profundo sentido popular, porque es el pueblo, como bien lo explica el general Perón, es el pueblo que el 4 de junio le pide a las Fuerzas Armadas Nacionales que intervengan para ponerle fin a la década infame. Entonces, allí es donde nosotros podemos recordar algunas palabras del general Perón, cuando el 1 de mayo del 44 nos recuerda lo siguiente, ¿no? Voy a leer un pequeño fragmento de la doctrina peronista, donde está una compilación del pensamiento de Perón de distintas épocas, de distintos años.
El ejército no abandonó sus cuarteles movido por un sentimiento de ambición. Fue el clamor de la calle, del taller y del campo el que llegó hasta él para golpear sus puertas en demanda de justicia. Y el ejército y la armada, partes vivas de la indivisible unidad nacional, respondieron patrióticamente. Abandonaron la tranquilidad de los acantonamientos, salieron a la calle, precedidos en su marcha por el mismo pueblo que los estimula y aclama. No hubiéramos podido justificar nunca ante nuestra conciencia y ante la historia una actitud indiferente frente a la realidad política y la realidad social de aquella hora. Un deseo superior de justicia fue el motor que impulsó a la revolución triunfante. Luego Perón, después del 1 de mayo del 44, donde reflexiona esto, manifiesta también algo que es muy importante para ver las continuidades históricas. Nosotros tenemos un 4 de junio del 1846, donde nosotros, los criollos, bajo la conducción de don Juan Manuel de Rosas, derrotamos a la flota anglo-francesa que venía a destruir el mercado interno a través de la importación a precio dumping de 90 buques mercantes custodiados por 20 buques de guerra ingleses y franceses, entrando ilegítima e ilegalmente al Paraná. Y en las angosturas de Quebracho los derrotamos a la mayor armada del mundo, que había derrotado a la Armada Española en Trafalgar. Y habían conquistado finalmente el dominio del mar, para lo cual querían someter a la industria argentina y a su mercado interno y a los trabajadores de la época con importaciones a precio dumping, desde esta idea del manchesterismo inglés de reventar las industrias de otras naciones a precios subsidiados, para luego, una vez destruidas las industrias, seguir vendiéndoles, pero ya levantando el precio y recuperando lo perdido anteriormente, que es como una inversión, es como una inversión que se realiza para destruir al otro, ¿no? ¿Cuál es su manera de invertir? Bueno, subsidiar los precios, destruir las otras industrias de otras naciones, y una vez que esas industrias han sido destruidas, abastecerlas a través de su División Internacional del Trabajo. Esto es tan viejo como la injusticia. Pero bueno, vale la pena recordarlo porque es el actual régimen que en la Argentina rige desde el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Entonces, justamente la diferencia es que allí ese golpe de Estado es un sector liberal del ejército, alineado con Estados Unidos e Inglaterra, en contra del movimiento nacional de los argentinos, del sector nacionalista del ejército argentino, que existe, que es mayoritario hasta el día de la fecha, con el objetivo de derrumbar las chimeneas que había levantado el general Perón a partir del 4 de junio del 43 en adelante. Entonces aquí se ve claramente que hay dos posiciones enfrentadas dentro de las Fuerzas Armadas. Aquella de los coroneles patriotas e industrialistas del 43 y aquella de los militares liberales, cipayos y alineados a las potencias extranjeras, como es el caso de Videla. Por eso es importante ver esto y la continuidad de ese 4 de junio de 1846 en las angosturas de Quebracho en Santa Fe, expulsando a la flota anglo-francesa con Juan Manuel de Rosas, continúa con la revolución del 4 de junio de 1943 con los coroneles patriotas e industrialistas. Luego, el 17 de octubre del 45, donde el pueblo, por aclamación, pide por el coronel Perón y le da no solamente mediante la aclamación la autoritas, sino que le da la potestad. Y Perón vence luego en las elecciones del 24
pero él pide asumir el 4 de junio, recordando las continuidades del movimiento nacional y esas fechas que son fechas profundamente argentinas y a la vez profundamente anti-inglesas, anti-británicas. Clarísimo, Martín, clarísimo, pero hagamos la posibilidad de trasladarlo a la actualidad. ¿Qué tan lejos estamos de... Mirá que te voy a preguntar, ¿qué tan lejos estamos de entender tu relato, los argentinos de hoy? Bueno, para nosotros en la actualidad, este 4 de junio significa la conciencia de que el pueblo argentino, los trabajadores, tenemos que llamar a nuestros hermanos de armas, los militares argentinos, oficiales y suboficiales, desde el más encumbrado general hasta el más humilde soldado, desde el ejército regular hasta su reserva, constituida por más de 30.000 voluntarios argentinos que eligen ser reserva de las Fuerzas Armadas, de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y que además incluso en esta terrible situación en la cual nos encontramos, donde las Fuerzas Armadas han sido reducidas en su sistema de defensa, desmanteladas sus fábricas militares, saciadas presupuestariamente por la clase política argentina que gobernó los últimos 50 años, y a través del vaciamiento presupuestario debilitar a las fuerzas para que no puedan equiparse con un sistema de armas propio y convertir al soldado en un indigente, porque hay soldados argentinos que cobran 650.000 pesos. Eso trae problemas terribles en la familia, porque imagínense que un soldado que gana 650.000 pesos tiene que salir a hacer charla, tiene que salir a revisar, a hacer charlas de pintura, de albañilería, tiene que salir a vender tortillas santiagueñas a los semáforos. Y no lo puede vivir. Y además imagínense cómo repercute en la familia. Donde a esos soldados quizá la señora le diga, y conseguiste otro laburo mejor, porque con esto no podemos pagar el alquiler, no podemos pagar los servicios, no podemos alimentar a los chicos, mandarlos a la escuela. Y esto es un proceso largo que se ha dado, que tiene los últimos 49 años sin solución de continuidad, porque la dictadura de Videla también fue parte de la destrucción y desmantelamiento del ejército. Y la democracia de Alfonsín Menem y los que le siguieron también se encargó de desmantelar las Fuerzas Armadas. Entonces, en este momento, nosotros ¿qué estamos planteando? Lo más importante en este estado de situación es que los argentinos vayamos a la movilización total del trabajo para terminar con la desocupación en el país y crear 5 millones de puestos de trabajo. Esos 5 millones de puestos de trabajo que hay que crear tienen que ser trabajos industriales, porque no se puede seguir creando trabajo en el comercio y en los servicios, porque está saturado el mercado. Llega un punto de saturación en mercado donde no se pueden abrir más kioscos, más almacenes, más mercaditos. Ya no da para más. La reventa es un rebusque que no da para más. Entonces tiene que ser otro tipo de trabajo, porque está saturado incluso también el servicio de logística de última milla, que es todas estas empresas multinacionales que mediante aplicaciones en los teléfonos se realiza la distribución de los pedidos en moto y en bicicleta. No da para más.
porque cada vez tienen que pedalear más los pibes para ganarse el mango. Entonces está saturado el mercado en el campo comercial y de servicios. ¿Dónde hay que crecer? En la industria. ¿Por qué? Porque la Argentina en esta actual condición, donde está saturada la logística, el servicio y el comercio, sin embargo sigue importando por más de 80.000 millones de dólares manufacturas industriales que tendría que fabricar por sí mismo el pueblo argentino. ¿Y qué reparte esa logística y qué vende ese comercio? Importados. Entonces, evidentemente, sobre el sector que hay que crecer, por una cuestión de observación objetiva de la realidad. Esto no es un tema ideológico. Esto es un tema que parte de la observación objetiva de la realidad y desde ese realismo busca edificar una solución a los problemas nacionales de los argentinos. Acá no estamos viendo cómo le resolvemos a las embajadas extranjeras como hace el gobierno de Milei o los anteriores como el de Alberto Fernández de Kirchner, a ver cómo le resuelven los problemas que los embajadores extranjeros le presentan. A ver cómo le resuelven los problemas que le presenta el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio. Que haya más desregulación, entonces que haya más ajuste, que se le pague menos a los jubilados, que se le quiten a los trabajadores sus derechos sin conquistas de las condiciones de contratación y las condiciones de trabajo. No, viejo, eso se acabó, está terminado. Nosotros tenemos que lograr que la movilización total del trabajo, mediante la creación de 500.000 puestos de trabajo industriales en terminales del Estado empresario argentino, donde recuperamos las 14 fábricas militares que tuvimos en las Fuerzas Armadas, y hoy tenemos apenas 3 y en un estado de pauperización total, toda la industria naval, que Menem destruyó en la década del 90, el ferrocarril, que Menem cerró, desmanteló y nadie hizo absolutamente nada por recuperar. Ningún gobierno hizo nada de Menem para acá. Y eso tendría que crear 500.000 puestos de trabajo en terminales, de industria pesada siderúrgica, de industria química pesada, de industria petrolera, de Comisión Nacional de Energía Atómica, INPAP, CITEPA, MEC, de aquellos órganos de ciencia técnica y producción argentinos que son de alta concentración tecnológica y científica, junto con las fábricas militares, junto con los talleres ferroviarios, junto con las fábricas de autos y camiones y las fábricas de aviones. De esa manera, crear los 500.000 puestos de trabajo en terminales nos van a demandar, sobre ese 30% de valor agregado que da la terminal, nos va a demandar un 70% de valor agregado en los proveedores. Ese 70% de valor agregado son 1,5 millones de puestos de trabajo más. O sea que tenemos 500.000 puestos de trabajo en las terminales, 1,5 millones de trabajos en los proveedores, pymes, fundamentalmente, capital nacional, empresarios nacionales, trabajadores argentinos, y eso nos daría 2 millones de trabajos industriales. Sobre la base de 2 millones de trabajos industriales, se constituye la movilización total del trabajo que alcanza el pleno empleo. Porque cuando consumen, cuando cobran el salario y consumen, en menos de 30 días crean 3 millones de trabajos más que no hay que organizar. Porque eso sí son aquellos que mediante el comercio, los servicios y la logística proveen a esos trabajadores de su consumo. Pero si no creamos esos 500.000 trabajos en terminales más el 1,5 millones de trabajos en los proveedores, no hay manera de alentar el consumo. Y vivimos en una economía de comercio miserable, de un kiosquito al lado del otro en el barrio, los almacenes uno al lado del otro, todos venden lo mismo.
declaremos la Argentina libre de desocupación. Y a partir de ahí estaremos en condiciones de poder debatir otras cosas. La reforma de la Constitución Nacional, la modificación de algunas leyes, una revolución educativa que vuelva a centrar la educación para el trabajo y terminemos con esta pavada de los progresistas y los liberales de disputar la mente de los niños mediante ideologías extranjeras. Bueno, eso es aquello que se va a poner más adelante en conversación si nosotros logramos que mediante el trabajo poner de pie la Argentina y a la vez de poner de pie la Argentina económicamente, fortalecer al pueblo argentino para que todos los criollos podamos sí determinar qué tipo de escuela queremos, cómo debe funcionar el sistema de salud argentino, cómo organizar el plan de vivienda necesario para todas las familias y la cuota que tiene que pagar esa vivienda, y cómo vamos a comprar la tierra para que el argentino pueda ser propietario de la tierra y deje de alquilar como si fuera extranjero en su tierra, y discutir y poner en debate en toda la comunidad nacional, no solamente en los especialistas, no solamente en los pedagogos, no solamente en la burocracia del Ministerio de Educación, no, en la base del pueblo argentino, cómo volver a centrar la educación para el trabajo. Bien, Martín, te quiero traer a un mundo más embarrado, que tiene que ver primero con tu candidatura a diputado, y en segundo lugar hay un tema que nos quedó pendiente que tiene que ver con la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, y me gustaría tener un panorama de en qué situación se encuentra todo el tramiterío y las contradicciones que han vivido los últimos tiempos de tu espacio. Bueno, nosotros seguimos afiliando y presentando afiliaciones en la justicia electoral, para lo cual, ya por las demoras que hace 2 años y medio nos vienen distrayendo, nos han llevado a la situación de que se vencen los plazos. Para lo cual tenemos que aprovechar este momento para seguir afiliando, seguir juntando las afiliaciones. Es una manera de colaborar, de expresar la voluntad de aquellos argentinos que están de acuerdo y tienen un sentimiento en común con nosotros para estas realizaciones nacionales. Y hay que aprovechar este momento de la campaña electoral y demás para seguir afiliando y juntando, porque para las elecciones de 2027 vamos a poder alcanzar tener la personería electoral propia, ¿no? De definitiva, y no tener que depender de la voluntad de otros. Mientras tanto, continúan las conversaciones para poder constituir una presentación electoral, tanto en Buenos Aires como en otras provincias de Argentina, y que podamos presentarnos en estas elecciones con una serie de iniciativas que son los proyectos de ley que venimos de largo aliento presentando, la creación de una empresa de transporte multimodal, una corporación de transporte que recupere la marina mercante, que mediante la marina mercante, además de crear 60.000 trabajos vinculados a las tripulaciones de esos 220 buques del comercio exterior, también sostenga los 200.000 puestos de trabajo que provienen de la industria naval, de los astilleros y sus proveedores, en el mismo esquema que hablábamos antes de las proporciones, ¿no? De como decíamos, en la nación entera, 500.000 trabajos en terminales, 1,5 millones de proveedores y 3 millones de trabajos en el consumo. Bueno, si lo vemos por parte, por sector, por actividad, podemos hacer la traslación de una misma concepción de cómo organizar el trabajo argentino.
Bueno, en el caso de la industria naval, el 40% se hace dentro del astillero y el 60% viene de los proveedores. Y todos ellos, bueno, permiten que, mediante el consumo, otros que no trabajan ni en el astillero ni en las fábricas que proveen de insumos y partes, también se puedan ganar el pan en la carnicería, la verdulería, la panadería, el comercio en general. A su vez, estas iniciativas buscan también la recuperación ferroviaria mediante una corporación de transporte integrada. Bueno, necesitan, para recuperar los 50.000 kilómetros de vía y extender las vías férreas argentinas desde los talleres diésel de Mendoza hasta el yacimiento carbonífero fiscal de Río Turbio y desde el puerto de San Antonio Este en Río Negro, donde se exporta la pera y la manzana argentina, hasta Puerto Punta Loyola, donde está el puerto inflamable de YPF y yacimiento carboníferos fiscales, extender una vía férrea en el Atlántico. Bueno, eso va a requerir de 80.000 hombres en los talleres ferroviarios de todo el país, y eso va a requerir de 120.000 hombres en los proveedores y otro tanto, otros 300.000, para llegar a los 500.000 puestos de trabajo de origen ferroviario. Todo esto es sostenido por este plexo jurídico que impulsamos de creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio para nacionalizar el comercio exterior, recuperar la reserva de carga del flete marítimo para que haya un mercado de flete reservado para la bandera nacional y que no ocurra este atropello de Sturzenegger y Milei con el decreto 340 que quita la bandera nacional del cabotaje. Ya Menem nos destruyó la navegación de ultramar, ahora reventaron la bandera nacional en el cabotaje. Entonces van a suplantar a los marítimos argentinos, a los capitanes, los electricistas navales, los maquinistas navales, los patrones del cabotaje, todo eso va a ser sustituido por tripulaciones extranjeras esclavas, que van a trabajar por un convenio por debajo del convenio ITF, del International Transport Federation, con sede en Londres, que pierde los salarios a la baja, que tiene la función, para esto funciona en Londres. Entonces, son organismos internacionales que hay que abandonar, evidentemente, porque no nos dan nada a nosotros, sino al revés. Nos hacen cómplices de la entrega y de la esclavitud de los trabajadores del mundo. Entonces, todo esto que tiene una concepción geopolítica, una visión sobre la posición de la Argentina en el mundo, sobre la empresa nacional y los trabajadores argentinos organizados en los sindicatos, es una concepción general que además va a expresarse en la provincia de Buenos Aires con proyectos específicos, ¿no? O sea que, si Dios nos permite que yo vaya de candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, vamos a presentar una serie de proyectos, como ser la apertura de los mataderos municipales de los 135 municipios de la provincia, y que eso permita darle al productor ganadero, tanto de vacas como de especies menores, ovejas, chivos, cerdos, gallinas, pollos, la posibilidad de tener un frigorífico de cercanía donde ir a realizar las faenas. Porque aquellos que tienen 20 animales, 30 animales para faenar, no tienen factor de escala y terminan en manos de los grandes concentradores de los mercados. Esos son los intermediarios, que son los que sin trabajar se quedan con la guita grande. Esos que van a los remates con zapatitos italianos, pantaloncito italiano, perfume francés, y no son el ganadero que está en la producción haciendo el gran sacrificio que significa ser ganadería en la Argentina. Que no van a permitir estos mataderos municipales en su reapertura. Bueno, toda esa actividad que antes la realizábamos por nosotros mismos, eso quedó en manos de las multinacionales. Jumbo de Inglaterra, Carrefour de Francia, Walmart de Estados Unidos. Porque la matanza se sigue haciendo. La
faena se sigue realizando. Pero antes que esto estaba en manos de los argentinos, ahora está concentrado en manos extranjeras. Entonces, ¿qué ocurre? Tiran a la baja el precio del ganado a pie para comprar barata la vaca, faenarla, cargarla en sus líneas marítimas internacionales y venderlo, haciendo su fabulosa ganancia en el extranjero. Esto no es ninguna novedad, Esto lo explica el general Perón en el texto económico central de su obra, que es Los Vendepatrias, Historia de una Traición, donde el general Perón explica claramente, producto de la investigación de Scalabrini y Ortiz, que es quien respalda con su trabajo de investigación el texto de Perón, que el frigorífico Anglo, antes del IAPI, compraba el ganado en pie, faenaba, cargaba en la línea marítima de los ingleses, Blue Star Line, y descargaba en Manchester y en Liverpool, en los frigoríficos Vettery Brothers, que tenían una red de cerca de 3.500 frigoríficos, carnicerías, centros de distribución en toda Inglaterra, a través de remates privados sin asiento contable. Entonces, claro, es imposible de verificar cuál es el precio final de lo que aquí se llevan por centavos. Y cuando los ingleses a nosotros nos pagaban menos de $300, Perón llevó a $575 el valor de la carne argentina, beneficiando a los productores ganaderos, capitalizando a la nación y aumentando los salarios de los trabajadores. Entonces, vos fíjate, resolviendo el comercio exterior, la relación de la Argentina con el mundo, ganan más los productores, ganan más los trabajadores, se capitaliza la nación. ¿Por qué? Porque el conflicto es liberación o dependencia. Esto no es un problema interno entre la patronal y la CGT. Querer reducir el conflicto argentino entre los empresarios y los sindicatos es no ver el cuadro completo. El querer llevarnos a la división y disolución nacional, de que estemos enfrentados entre nosotros, entre argentinos. Entonces hay que unirnos. Los empresarios nacionales y los sindicatos, los que tienen el capital y las industrias y los que tenemos los brazos para trabajar, tenemos que estar unidos, porque el enemigo es extranjero. Es Inglaterra, es Estados Unidos, es la División Internacional del Trabajo. Bueno, ¿cómo termina este cuento? Que Perón lleva a $575 la carne argentina. Con el golpe del 55, la fusiladora retrotrae para atrás y de $575 los ingleses nos vuelven a pagar $323. Entonces, ¿con qué beneficio fue la Revolución Libertadora? Perjudicó a todo el mundo, perjudicó a los trabajadores, pero también perjudicó a los ganaderos, que ganaban menos que con Perón. Y además también es de subrayar que además de exportar más, ganar más el empresario, ganar más el trabajador y capitalizar la nación argentina, a su vez, Perón aumentó el stock ganadero en 10 años en 10 millones de cabezas, porque se mantuvo un ratio de sacrificio del 23% y un compromiso de reservar todos los vientres. Entonces se reservaban todos los vientres para poder seguir la reproducción y aumentar el stock en un ratio no superior al 23%, que es el ratio que nosotros tenemos que recuperar, para que la ganadería sea sustentable en el país y sea una actividad que permita la capitalización. A su vez, bueno, esto tiene que estar acompañado por montar las usinas lácteas de cercanía y que la leche no tenga que viajar 1.000 kilómetros del productor a la mesa familiar como está haciendo ahora. Es un absurdo logístico. Entonces hay que poner pequeñas usinas de cercanía para que tiene 20, 40, 50 vacas, ¿cuánto va a llegar? 8, 10, 12 tarros por día. Bueno, las empresas multinacionales en manos de los franceses, Milka, Udilolari, no van a ir a buscarle al productor. Verónica, no le van a ir a buscar 8 tarros a un productor que está ordeñando en un camino rural, que no tiene infraestructura. Pero nosotros, mediante dispositivos térmicos de sanidad animal
diseñados por los organismos de ciencia y técnica y fabricados por la industria nacional, podemos darle los dispositivos necesarios a esos ganaderos pequeños, a esos tamberos pequeños, para que puedan entregar la leche, cobrar un precio que se establezca a través de un consejo superior, donde tanto la carne como la leche se establece en un consejo superior del matadero y de usina láctea, donde concurren el empresario, el pequeño productor, los trabajadores de la leche sindicalizados en la tierra, los trabajadores del sindicato de la carne, los trabajadores logísticos de ferrocarril y de camión, y establecemos de manera conjunta un precio en el cual todos puedan vivir. Y que sea un precio también donde el gobierno esté sentado en esa mesa para que sea justo para todos los que producen, pero también sea acorde y justo para el pueblo que consume carne y leche. Bueno, estas iniciativas son parte de lo que nosotros vamos a impulsar para la provincia de Buenos Aires. Bien, Martín, genial como siempre, pero yo te vuelvo, en la despedida te vuelvo a preguntar. ¿Qué herramienta electoral vas a utilizar concretamente para participar seriamente en este escollo que queda en el medio, que es nada más y nada menos que las elecciones? Porque la justicia ya falta que lo publiquen. No hay la menor intención de habilitar nada propio. Por eso, ¿cuál es el plan? Claro. No, Ramos Padilla no tiene ninguna voluntad de que se presente nadie que esté por fuera de la interna kirchnerista de la Cámpora, y la Cámpora es el otro. Lo cual simulan que están peleados, pero ahora van a simular que hacen el gesto de la unidad para que, dividiendo, pueden reinar y ser ellos. Lo cual nosotros no vamos a acompañar esas iniciativas porque ¿cuáles son las ideas que están impulsando en este momento? Para la provincia de Buenos Aires, para la nación argentina. Son todas roscas de la partidocracia. Entonces, dado que Ramos Padilla tiene la voluntad de que nadie por fuera de ellos se pueda presentar, para eso está puesto ahí, para eso lo han puesto ahí. Bueno, nosotros seguiremos hasta que en algún momento el juez va a tener que aprobarnos el partido. Lo va a poder dilatar como lo viene haciendo, pero en algún momento lo va a tener que hacer, porque en algún momento el juez va a tener que cumplir con la ley electoral, que dice en su espíritu, que hay que alentar la participación democrática. Así que si la ley dice que hay que alentar la participación democrática porque ese es su espíritu, el juez en algún momento va a tener que cumplir con la ley. En algún momento. Mientras tanto, los peronistas de Mendoza, Nahuel Arjone, Rubén Rebolloso, Francisco Martí, el compañero Sagua, el Omar Félix, alientan a que nos podamos presentar a elecciones, junto con otros peronistas bonaerenses, los cuales nos vamos uniendo. Y la voluntad de ellos es que nos presentemos a través del partido Proyecto Sur. Así que si Dios quiere, y desde el juzgado no hacen ninguna macana, ¿no?, para tratar de inhabilitar o impedir. Bueno, si Dios quiere, la voluntad de todos estos compañeros, que muchísimos de ellos han acompañado a Pino Solanas y a Proyecto Sur hace muchísimos años, la voluntad es esa. Bueno, hermano de Dios, hermano de Dios. Y
habrá que rezarle mucho porque la perversidad manifiesta desde la justicia electoral es como que está negada, porque su proyecto es justamente que no prospere ninguna estructura que se pueda presentar a disputar con conciencia, con conocimiento y fundamento una elección. Así vamos a terminar, según su visión, con la gran reconciliación familiar disfrazada de unidad, porque esto termina con una familia abrazada, de algún allegadito. Ese es el plan. Bueno, en ese mismo sentimiento, si a ustedes les parece, quisiera finalizar la comunicación con las palabras del general Perón. Adelante. Recordando el 4 de junio y su continuidad, el 17 de octubre. Dice: la zozobra que embargó a la clase trabajadora al enterarse de que el coronel Perón había sido detenido, produjo aquella memorable jornada cívica de la lealtad popular el 17 de octubre de 1945. El general Perón lo dijo en su memoria: el 17 de octubre desde el hospital militar asistí a los hechos más trascendentales de toda la Revolución de Junio. Ellos llenaron todo mi corazón de argentino y de patriota. La revolución hecha hacía 2 años y 4 meses por el ejército había sido comprendida y había pasado al pueblo, y en consecuencia había triunfado. Dice Perón el 17 de octubre. Dejo pues el honroso y sagrado uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca del civil y mezclarme con esa masa sufriente y poderosa que elabora en el trabajo la grandeza del país. Con esto doy mi abrazo final a esta institución que es el puntal de la patria, el ejército. Y doy también el primer abrazo a esta masa inmensa que representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la República, la verdadera civilidad del pueblo argentino. Hace 2 años pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo por el que yo sacrificaba mis horas de día y de noche habría de traicionarnos. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. Por eso, señores, quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano mezclado en esta masa sudorosa, estrechar profundamente a todos contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre. Bien, Martín, te agradecemos mucho este contacto telefónico, muy esclarecedor, agradecidos como siempre y quedamos a disposición. Bueno, Carlos, Adriana, toda la familia querida de Imágenes Regionales, a ti como siempre, el arrimado a yerbe, para lo que la familia disponga. Un fuerte abrazo y pronto volvemos a hablar. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido Martín Ayerbe que pasó por el aire de Imágenes Regionales. ¿Qué tal? Si lo quiere escuchar tranquilito, si lo quiere escuchar con pausas, tomando un mate a la noche o cuando le quede cómodo, lo va a poder hacer por Spotify. Ya le daremos las directivas. Vamos a una pausa, nos reponemos un poco y volvemos con más Imágenes Regionales.